Este video es una continuación del video número 12 del comando merge parte 1. En el video anterior hemos unido las bases de datos que tienen características del hogar con la base de datos que tiene características de miembros del hogar y vimos que este fue el resultado, el número de registros que se encontraron en ambas bases de datos y una cantidad de registros que solo se encontró en la master data, que era la base de datos de características del hogar y que no fueron encontrados en la base de datos que se pegó o using data, que es la de características de miembros del hogar. Ahora vamos a seguir. Veamos, quiero pegar ahora la base de datos de educación, la base de datos que se llama Data Educación. Ahora que hemos unido la base de datos de características del hogar con la de características de miembros del hogar, recuerden que la de características del hogar tenía registros a nivel del hogar y la de miembros del hogar registros a nivel de los individuos. El resultado es una base de datos a nivel de los individuos. Siempre vamos a tener como resultado el nivel más desagregado de las dos bases que se unieron. Si hacemos una D de describe para ver la base de datos que tenemos ahora, tenemos las bases de datos de identificación del hogar, conglome, vivienda, hogar, pero también la base de datos de identificación del individuo, que la vemos un poco más abajo porque esta se pegó de la segunda base de datos. Entonces tenemos confirmado que la data está a nivel de individuo. Y bueno, tenemos las variables que venían de la primera base de datos y las variables de sexo y edad que vienen de la base de datos que pegamos. Y vean, por favor, esto es importante, que se ha creado una variable llamada _merge. Les voy a mostrar de qué se trata esa variable. Voy a hacer una tabulación de esa variable. Esta variable me dice, al igual que el cuadrito de resultados que me salió al hacer el merge, me dice en qué bases de datos se encontraron los registros. Las que dicen master only son las 9.303 registros que solo se encontraron en la master data, que es la base de datos de características del hogar. Y lo que dicen matched son los registros que se encontraron en ambas bases de datos y pudieron unirse. Acá podría haber tenido otra categoría que fuera using only, que serían registros encontrados solo en la base de datos que le pegué a la primera data, que en este caso es la de características de miembros del hogar, pero no hay. Ahora quiero unir la base de datos de la educación, pero antes de hacerlo voy a explicar por qué había ordenado yo las bases de datos. En la versión que yo utilizo del Stata, no me exige ordenar las bases de datos antes de unirlas, pero hay versiones previas en las que sí. En este caso, en ningún caso hubiera habido problema en ninguna versión, porque las dos bases que yo he pegado ya las he guardado ordenadas por las variables que me sirven para identificar los registros que voy a pegar. Pero una vez que ya hice este primer merge, mi base de datos puede haberse ordenado de cualquier manera, ¿sí? Entonces, yo voy a volver a ordenar la base de datos que tengo abierta en este momento. ¿Qué base de datos tengo abierta? La base de datos de características del hogar a la que le he pegado las variables de características de miembros del hogar. Como ahora voy a pegar a nivel de individuos, voy a ordenarla por las variables de identificación de los individuos. Conglome, vivienda, hogar, codperso, ¿sí? En el caso que yo no lo haga en la versión de Stata que tenga, no va a suceder nada. Pero hay versiones en las que sí, esto puede ser, no ordenar va a ser un problema. ¿Cómo se van a dar cuenta que esto es un problema y que tienen la versión que lo exige? Si ustedes no ordenan la base de datos y hacen el merge, luego de ejecutar el comando merge, les va a salir uno de los siguientes mensajes de error. Master data not sorted es uno de los mensajes de error. Lo escribo acá para que vean cómo es. Master data not sorted. Les puede decir eso. Eso significa
que la base de datos máster, o sea, la que tienen abierta en el ejemplo que di antes, es la de características del hogar, no estaba ordenada por las variables que identifican a los registros. O les podría haber dicho así, using data not sorted. Y eso quiere decir que la variable que la base de datos que no estaba ordenada es la base de datos que pego después. Voy a poner el orden, si bien mi versión no lo requiere, pero por si acaso ustedes lo requieren. Entonces ordeno y ahora voy a hacer merge. ¿Recuerdan esto de acá? 1M. Esto me decía si en cada base de datos el nivel al que yo estaba pegando, que en este caso va a ser nivel individuo, se identifica de manera única los registros. Es decir, ¿tengo un solo registro por individuo o tengo más registros por individuo? Ahora sí, el nivel más desagregado de la base de datos de Stata es individuo. No puedo tener más de una encuesta por individuo. Eso sería un error. Solamente encuestar una vez a cada individuo. Por lo tanto, en ambas bases de datos, las variables de identificación del individuo son únicas. Es decir, solo tengo un registro por individuo. Como eso es en las dos bases de datos, voy a poner 1. Recuerden, esta parte es opcional. No tienen que ponerla, pero sirve a veces para que después, si es que no estaban identificados de manera única, me bote un error el Stata y yo me dé cuenta que las bases de datos no estaban estructuradas como yo creía. ¿Sí? Es útil, no es obligatorio, pero es útil. ¿Qué variables utilizo para hacer la unión? Las variables que identifican al individuo. Conglome, vivienda, hogar, codperso. ¿Y qué base de datos voy a pegar? Esta de acá, la de educación. Entonces pongo using data educación. Antes de pegar, quiero que recuerden qué variables tenía yo antes de unir la base de datos. Tenía, bueno, las variables de identificación más las variables de área, región natural, agua y electricidad, que venían de las características del hogar, y las variables de sexo y edad que venían de la de características de miembros del hogar. Quiero que vean qué suceda cuando yo ejecute estas dos líneas para hacer el merge. ¿Sí? Solo ejecute la primera, voy a ejecutar la segunda. Me va a botar un mensaje de error que dice la variable -merge ya existe. Recuerdan que yo les dije que se había creado esta base de datos -merge. Bueno, cada vez que yo uno dos bases de datos con merge, se crea esa variable. Entonces, intenta crearla de nuevo, pero ya existe. No puedo crearla de nuevo. Entonces, antes de ejecutar esta parte, voy a eliminar, antes de hacer el merge, voy a eliminar la variable merge. ¿Cómo elimino una variable? Con el comando drop. Drop merge. Como ya corrí hasta una parte o ejecuté hasta una parte del do file y no sé si al ejecutar de nuevo otro pedacito no ejecutado en la secuencia que debía, lo mejor es que vuelva a ejecutar desde el inicio de la acción que estoy haciendo, desde abrir la de características del hogar, pegarle la de características de miembro del hogar, boto la variable merge que había creado, ordeno y pego. Ahora sí, ahora me dice que se unieron 116.590 registros y hay 20.989 registros de la base de datos original, o sea, la que tenía abierta primero, que no se encontraron en la base de datos de educación. Esto tiene toda la lógica del mundo porque la base de datos de educación, por dos razones, la base de datos de educación no toma toda la población, sino toma a los niños desde los 3 años y todos los niños de menos de 3 años no me van a aparecer ahí, pero además porque en el camino, conforme se van avanzando en los módulos, se puede ir perdiendo muestra. Lo raro sería que yo tuviera aquí algún registro, o sea, registros en educación que no se encontraron en características de miembro del hogar. Eso no debería pasar. Entonces, ahora voy a hacer un describe para que vean las variables. ¿Ven? Tengo las mismas variables que tenía antes, pero se agregó la de nivel educativo correctamente. Nuevamente se creó la variable -merge. Vamos a seguir grabando
pegando, pero uniendo las otras bases de datos. ¿Qué hacemos antes de unir una base de datos siguiente? Como ya vimos, lo primero es eliminar esta variable esta variable --merge con el comando drop para que cuando quiera unir no tenga problemas porque quiere crear de nuevo la variable. Voy a ordenar de nuevo mi base de datos, por lo que ya expliqué. Para los que tengan la versión que exige unir, voy a copiar este pedacito porque es igual, ¿no? Voy a de nuevo unir uno a uno, porque ya todas mis bases de datos son a nivel de individuo y solamente tengo un registro por individuo. De nuevo voy a unir con las variables de identificación de la persona y esta vez voy a pegar la data de empleo. Using data de empleo. Ejecuto, botar la base de datos merge, ordenar y pegar. De nuevo, acá tengo registros que solo se han encontrado en la master data, es decir, la data que tenía abierta originalmente que unía características del hogar con características de miembro del hogar y educación. Y he pegado la de empleo. Hay datos en esta que no se han encontrado en la data de empleo. Esto tiene más sentido todavía porque la data de empleo incluye a población solo desde los 14 años. Y recuerden que en la base anterior yo tengo toda la población de todas las edades. Entonces tiene sentido que hay individuos que no sean encontrados en la base de datos de empleo porque no están dentro del rango de edad. Eso y algunos otros registros que pueden haberse perdido de la muestra con el avance de la base de datos. Y por último voy a pegar la base de datos de salud. Vuelvo a botar la variable --merge que se creó, voy a ordenar mi base de datos por si acaso. Voy a copiar de nuevo esto de acá, que es la parte de la sintaxis que voy a necesitar igual. De nuevo, las dos bases de datos se identifican de manera única al individuo, solo hay un registro por individuo, por eso 1, las variables que me sirven para identificar al individuo y voy a usar la data de salud. Voy a ejecutar esto. Y de nuevo tengo observaciones que solo no se han encontrado en la data de salud. Acuérdense que la data que yo tengo abierta previamente no es solo la de empleo donde están los de 14 a más, no, es toda la data porque he empezado desde características del hogar, le he pegado la de miembros de características del hogar con la que tengo todos los miembros de todos los hogares que llegaron a tener ese módulo, luego educación, luego empleo. Si bien educación y empleo tenían menos registros por los rangos de edad, en realidad la base de datos completa que yo tengo está en base a hogares y miembros del hogar. Entonces, sigo teniendo el gran conjunto, solamente que para algunas no tengo variables de educación ni variables de empleo. ¿Y qué veo acá? Que se pegaron 121.000 registros y hay 15.000 registros, casi 16.000 registros que no fueron encontrados en la base de datos de salud. Voy a ver qué variables tengo. Como resultado de haber unido estas 5 bases de datos, tengo las variables de características del hogar que yo había creado para el hogar a partir del módulo 100, área de residencia, región natural, si tiene agua por abastecimiento república y electricidad. Luego se pegaron las variables de sexo y edad que vienen de la base de datos de miembros del hogar. Luego se pegó el nivel de educación, el nivel educativo que viene de la base de datos de educación. Luego se agregó la variable ocupado que viene de la data de empleo y finalmente la variable seguro que viene de la data de salud. Puedo mirar en el navegador de datos, si se acuerdan que originalmente yo tenía una base de datos que llegaba hasta aquí nomás. Bueno, todas estas variables adicionales se han agregado al ir uniendo yo datas, ¿no? Y al final me quedó la base de datos, la variable --merge, que si quiero puedo mantenerla o no.